Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hay que conseguir que los oyentes nos hagan otra canción, como los del Faro. O sea, de verdad, me he quedado alucinado. Está bien, está muy bien. Estas cosas se lo pasan en la radio. Mira, hoy vamos a abrir, si te parece bien, el nuevo capítulo de apariciones marianas. O sea, de cuándo y dónde se supone que la Virgen se mostró a ojos de los mortales, ¿no? Hay algunos episodios que han tenido mucho éxito, con Lourdes, Fátima, ¿no? Otros son menos conocidos, pero por lo que sea han dado también mucho juego. Y el de hoy, yo creo que supera varios récords en cuanto a imaginación. Vamos, sí. Tanto es así que la propia Iglesia Católica lo acabó anulando. Pero vamos, tal día como hoy, de 1931, se dató la supuesta aparición de la Virgen de Ezquioga en Guipúzcoa. Tú dirás. Sí, yo digo que es una bufonada más que una aparición. Lo que contamos hoy es una farsa religiosa que invita a tomarlo a cachondeo, en realidad. Invita mucho a jajajiji, o a que se quede en mira tú la tontería, hay que ver cómo engañan a los analfabetos, qué idiotas. Pero es que el asunto de estas apariciones, de lo que los crédulos llaman vírgenes y ectoplasmas, los de la nave del misterio, pues fueron maniobras efectivamente para manipular a los ignorantes y que ayudaran a derribar el gobierno de la República y a animar a un golpe de Estado. Y esto es muy grave. No. Cualquier persona con dos dedos de frente identifica a estas alturas de curso que las apariciones de vírgenes son bufonadas, como te decía. Así que si alguien está pensando en exigir respeto a este fraude religioso, pues que se vaya a dar una vuelta. Oye, ya hicimos un acontecido con la masiva aparición de vírgenes en la primavera y verano de 1931 por toda España. Sí, a los curas se les fue de las manos lo de las vírgenes apareciéndose a gentes analfabetas por el país. Vinieron todas en masa. Todas, tras la proclamación de la República. Y dijimos que el caso más escandaloso, en el que se vieron implicados hasta el nacionalismo vasco y el catalán, fue el de la Virgen de Ezquioga, la que vino a dar por saco el 29 de junio de 1931 en Guipúzcoa, en lo alto de una colina, al pie de un caserío de, como su propio nombre indica, Ezquioga. Y justo al día siguiente, de celebrarse las elecciones para las Cortes Constituyentes de la República. Mira tú. Sí, qué cosas. La fantasma de Ezquioga, entre otras muchas cosas, vino a profetizar que en España iba a haber una guerra civil. Y es cierto, la hubo, la que trajo el golpe de Estado de los ventrílocos de la Virgen, porque es que la Virgen es como Doña Rogelia, es la muñeca que mueve la boca. I made it through the wilderness, somehow I made it through. Didn't know how lost I was till I found you. I was beat, incomplete, I've been had. I was sad and blue, but you made me feel. Yes, you made me feel shiny and new, like a virgin. Hoy expliqué eso de que la propia Iglesia Católica se propuso parar lo de Ezquioga. Sí, pues luego además, y lo vamos a ver despacio, pero lo que peor sentaba eran las implicaciones de los nacionalismos catalán y vasco. Los embaucadores, me refiero a curas, monjas, obispos y propagadores en general, llaman a las apariciones mariofonías. Ah, no sabía eso. Mariofonías, sí. ¿No? Tiene guasa la palabreja, pero que se acerca mucho a lo que de verdad son psicofonías, claro. Mandurrias. Sí. El invento de las apariciones tenía dos objetivos. Por un lado, pretendía ser un freno a lo que la Iglesia consideraba una descatolización de España. Y si España se descatolizaba, los curas perdían privilegios y perdían pasta. El fraude de las apariciones, entonces, y el culto a las estatuas que representan a las vírgenes tuvo como objetivo la defensa del negocio. Ese fue el principal objetivo. Y el segundo objetivo fue producto de la envidia. España anhelaba
un Lourdes, un Fátima, conseguir que un lugar concreto se convirtiera en un fenómeno de atracción de masas, miles de peregrinos, millones y millones de pesetas entrando a la buchaca de la iglesia. De la misma manera que a Lourdes se organizaban y se organizan trenes de peregrinos para llevar a los urbanitas, en 1931 los peregrinos llegaban a Ezquioga en autobuses atestados o en coches particulares de quienes querían llenar aquello de crédulos que se comieran aquel teatro, ¿no? Pues sobre todo que además lo alimentaran y ayudaran a que creciera todo aquello. Oye, ¿quién se inventó la aparición de Ezquioga? A ver, esto es un cura de la zona, se llamaba Antonio Amundarain, que ya había organizado peregrinajes a Lourdes. Este tipo estaba empeñado, para que nos hagamos idea de la catadura moral de este personaje, este hombre estaba empeñado en que las mujeres se estaban dejando corromper por la sociedad urbana. Ya estamos. Sí, claro. Arremetía contra las que bailaban agarrado y las que se ponían traje de baño en la playa de la Concha, en San Sebastián. Su objetivo era, y así lo dijo, y esto ya va textual, organizar un ejército de vírgenes, se refiere a mujeres vírgenes, contra la irreligiosidad, el libertinaje y la inmoralidad. Y este cura, este machista, este estafador que seguramente sería un pedófilo de libro, es el que pone a dos niños a decir que han visto una virgen en la colina de Ezquioga. El cura Mundarain avaló unas visiones que él mismo había promovido y como conocía cómo se organizaban los peregrinajes a Lourdes, montó en Ezquioga un centro de peregrinación y toda una parafernalia inspirada en Lourdes. Organizó una procesión diaria a las 8:15 de la tarde, luego venía el rezo del rosario y durante el rezo se producían las apariciones. ¡Pop! Ahí había, siempre de noche, ¿eh? Siempre de noche. El montaje empezó con dos niños embusteros, Andrés y Antonia Bereciartúa, se llamaban, eran hermanos, y dijeron, pues lo que les dijeron que dijeran, que veían a una señora que llevaba un velo blanco poblado de estrellas y que tenía una cara muy triste. Y la mujer, hombre, es de fácil deducir que la mujer estaba triste porque había venido la República, lógicamente. Una vez puesta en marcha la mentira, pues fueron apareciendo muchos más visionarios llegados de todos los puntos del País Vasco que también veían al ectoplasma y a varios santos que empezaron a venir también, porque es que por ahí pasó ni se sabe. Y el arcángel Miguel también fue. Y los niños lo vieron blandiendo espadas con sangre, lo que significaba, según los ventrílocuos, la llegada de la guerra. Estaba clarísimo. Por Ezquioga pasó medio santoral y uno de los videntes más famosos, Pachi Goicoechea, decía que los santos que se le aparecían a él tenían los colores verde, rojo y blanco. Los colores de la Icurriña. Otros dijeron ver a la Virgen con los fueros vascos. Otros con el estatuto de Estella debajo del brazo. Oye. Hostia. Gora Euskadi. O sea, no solo las apariciones las usaron contra la República, sino a favor del nacionalismo vasco. Claro, ¿no? por ahí va la cosa, claro, y todo eso. Claro. La mayor parte de los videntes de Ezquioga hablaban euskera, y el nacionalismo vasco y la religiosidad rural estaban muy relacionados en aquel momento. Engracio de Aranzadi, que era un ideólogo del nacionalismo que andaba entusiasmado con las apariciones de Ezquioga, se preguntaba en la prensa de la época, ¿no podría ser que el cielo quiera reconfortar el espíritu de los vascos leales a la fe de la raza? Pues igual. Claro. ¿No? Y para la prensa nacionalista esas apariciones demostraban que Dios tiene una enorme buena voluntad hacia el pueblo vasco. Sí, estaba todo organizado. Antes de seguir, dejar dicho que el mejor y más exhaustivo estudio antropológico y político de lo que ocurrió en España con el fraude de las apariciones de vírgenes en aquel 1931 y con la Iglesia implicada en el timo, por supuesto, esto no se escribió en España, está estudiado desde fuera. Es el mejor trabajo es de un historiador que se llama William Christian, es de la Universidad de California. El libro se titula Visionarios, la República Española y el Reino de Cristo. Y hay un famoso hispanista, suena mucho el nombre, Raymond Carr, que elogia este trabajo de William Christian y que escribió un análisis maravilloso de lo ocurrido en Ezquioga, explicando las razones históricas de por qué además cuajó tanto este fraude en Cataluña. Los partidarios del relato histórico oficial te dirán que estos guiris son los propagadores de la leyenda negra y ellos prefieren lo que se publicaba aquí. Y lo que se publicaba aquí eran curas escribiendo sobre el fraude y defendiendo el fraude. Oye, pero explica esto, ¿cómo, a ver, lo de la conexión de Ezquioga con Cataluña? A ver.
Es muy complicado yo animaría a que la gente buscara este texto de Raymond Carr que está disponible en internet porque es complicado y muy difícil de resumir. Tiene que ver hasta con el carlismo y con los follones obreros en la Cataluña de principios del siglo XX, con la Semana Trágica, con los trabajadores hartos de verse explotados por patronos y desamparados por la Iglesia, que estaba aliada con las clases altas y con los patronos, no con los desfavorecidos, a los que les daban escapularios para que se consolaran de sus desgracias. La industrialización en Cataluña había generado una violenta guerra social entre patronos y obreros. La Iglesia se había convertido en lo que es, la Iglesia de los patronos y de los ricos. Llegaron catalanes a Ezquioga de todas partes en viajes organizados y con el obispo de Barcelona, que era Manuel Irurita, al frente. En aquel 1931, este obispo, el de Barcelona, hizo 4 viajes a Ezquioga. Pero de donde más iban era de Terrassa, que era donde el conflicto entre trabajadores y patronos había sido especialmente duro. Fábricas textiles, sí. Claro. El principal organizador de las expediciones, junto con el obispo, era un tipo de una de las familias magnates de textiles. Y entre estos dos se arrastraban a cientos de catalanes, de pasta. Consiguieron que hasta Francesc Macià, el presidente de la Generalitat, apoyara, según unas fuentes, la construcción de una capilla en Ezquioga, una capilla catalana. Lo que está claro es que todos los catalanes que iban a Ezquioga eran alta burguesía, la alta burguesía catalana. El tal García Gascón propagó, además, que los peregrinos catalanes a Ezquioga irían directos al cielo sin pasar por el purgatorio. Ole. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Oye, ¿y esto de Ezquioga hasta cuánto duró? Esto empezó a decaer a los 3 meses, cuando vieron que pero cuando vieron primero que el negocio no cuajaba. Los nacionalismos les dieron pánico también, pero el negocio no cuajaba. El Vaticano se negó a bendecir las apariciones y por tanto no se había conseguido el objetivo negociante como en Fátima y en Lourdes. Era todo tan esperpéntico que intentar mantenerlo les dejaba en mal lugar. No había salido bien y además hubo que tomar medidas muy duras. El obispo de Vitoria, Mateo Mújica, prohibió en 1933 la construcción de la basílica, que es que ya estaban construyendo una basílica. Llegó una condena eclesiástica amenazando a los videntes con la excomunión si no dejaban de ir a Ezquioga. Hubo detenciones, hubo un cura, Amado Burguera, que acabó en la cárcel por hacer una pantomima con una mujer que le salían estigmas en las manos, que en realidad se había hecho con cuchillas de afeitar. Ramona Olazábal se llamaba, ¿no? A partir de 1939 la dictadura acabó con la bufonada de Ezquioga porque para Franco todo aquello solo era un montaje de separatistas vascos y catalanes. Voy a mirar lejos y hasta eso, ahí podíamos llegar, hombre, con la Virgen diciendo Gora Euskadi, Visca Cataluña. Venga. Las luces apagadas. Hasta el lunes, Nieves, que descanses. Adiós. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.